muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, buenos días compañeros. Nelson Rodríguez, Adis, usted estaba especialmente hermosa. El ambiente está de fiesta, caballeros, ustedes no se quedan atrás. Y excepcionalmente bella. Muy buenos días, señores, gracias por acompañarnos en este programa, que es un programa para pasar revista, para otear lo que ha sido este año 2018, y para hacerlo tenemos invitados de excepción desde el periodismo especializado en política, desde la seguridad ciudadana, desde las ciencias políticas y por supuesto no puede faltar la importancia de la economía. El doctor Arturo Martínez Moya nos acompaña, la periodista Yanesi Espinal y el licenciado Daniel Pou. Ellos son nuestros invitados para hacer eso, para pasar balance a lo que ha sido este año en esas tres líneas fundamentales. Bueno, vámonos con Javier Solís, luces y sombras del 2018. Bueno. Y yo, caballero de Santiago, creo que debemos darle la oportunidad a la dama, que inicie ella. Bueno, a ver cómo tú resumes, Yanesi, en la política este año. Buenos días primero y muchísimas gracias por la invitación. Este fue un año, yo creo que si hay consenso en algo, es que ha sido uno de los años políticamente más intenso, especialmente por el gran debate que se concentró sobre la ley de partidos políticos y lo relativo a las primarias partidarias. Eso no solamente puso en evidencia el nivel de hostilidad que hay en el Partido de la Liberación Dominicana entre los sectores de Danilo Medina y Leonel Fernández. Pero además de eso hubo otros acontecimientos. Bien, eso dio paso a que se aprobara la ley de partidos. Pero en el país ocurrieron otros hechos importantes que queremos destacar, como fue la renovación del Partido Revolucionario Moderno. Este año ese partido dio paso y eligió, luego de un proceso un poco complicado, ¿verdad?, por la diversidad que involucró, pero lograron hacerlo y lo hicieron. También tenemos el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso que buscaba eliminar la 20ª disposición transitoria de la Constitución, y por tanto eso cerró de alguna manera la vía judicial para habilitar al presidente Danilo Medina para que sea candidato para las elecciones del 2020. Otro hecho importante es que el Partido Reformista Social Cristiano ya quedó bajo el dominio del sector de Federico Antún Valle, que ese partido duró muchísimo tiempo batallando en el Tribunal Superior Electoral y finalmente Quique logra mantener el control de esa organización. Otros hechos importantes son el anuncio del presidente Danilo Medina de que será en el 2018 que definirá si va o no, porque entonces eso ya lanza la agenda hacia el 2019. Por lo tanto, ese tema este año no quedó definido. Otro acontecimiento es la oficialización de la precandidatura presidencial de Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque él trazó la raya de pizarro de alguna manera y dice yo sí voy. Entonces eso también de alguna manera concentra la agenda en el Partido de la Liberación Dominicana, que la ha mantenido acaparada por las grandes diferencias que hay en esa organización. Así que a grandes luces han sido los principales acontecimientos del 2018, pero definitivamente que lo más importante, lo más trascendente es la ley de partidos políticos y luego la aprobación del reglamento de primarias simultáneas. Podemos decir que el 2019 será el año de las primarias. Entonces, esa ley de partidos no solamente es lo relativo a las primarias. Cuando pasa ese tema, que fue el que generó ese gran debate tan acalorado, entonces vamos a decir los detalles, las letras pequeñas. Resulta que los más afectados serán los partidos minoritarios. Porque resulta que desde ya, por ejemplo, desde este mismo 2019, que ya está al doblar de la esquina, vamos a ver una reducción drástica en el presupuesto que reciben del Estado, por lo menos a 18 partidos políticos. Esas organizaciones definitivamente tendrán que reenfocar su estrategia política, su estrategia electoral, porque además el artículo 61 de la ley de partidos endurece las exigencias
para mantener el reconocimiento a partir de las elecciones del 2020. Por ejemplo, hasta ahora usted con solo lograr el reconocimiento, una representación a nivel congresual, municipal, usted mantiene su reconocimiento. Pero la nueva ley, además de exigir que tenga una representación en cualquier nivel de los niveles de elección, obliga a los partidos a que obtengan por lo menos un 1% de los votos. Y si vemos la constante de la votación que la mayoría de los partidos han logrado, por lo menos 16 en los últimos procesos electorales, ninguno alcanza un 1%. Por lo tanto, para 16 partidos hay un reto importante, que de lo contrario están amenazados con permanecer en el sistema político. Entonces, después, el 13 ya de diciembre, la Junta Central Electoral aprobó el reglamento de primarias. Evidentemente que no todos los sectores políticos están felices, porque si vemos, por ejemplo, declaraciones, unos escritos que ha lanzado recientemente Franklin Almeida, que es del núcleo duro, de la línea dura del leonelismo, evidentemente que hay inconformidad en ese sector político, especialmente con lo relativo al padrón, que no se especifica si van a quedarse los del PRM, los del Partido Reformista Social Cristiano, los miembros de los otros partidos. Entonces, al parecer, ese sector no quedó conforme. También hay muchísimas prohibiciones en lo relativo a la precampaña, porque crea dos momentos, que es el momento previo a la precampaña y luego el de la precampaña. Entonces, ahí hay una serie de prohibiciones, como que usted tiene que pedir permiso para hacer reuniones en casa de familia, para el uso de t-shirt y gorra, y que si usted no lo cumple, irá a la autoridad municipal a hacerlo aplicar. Parece como un poco, suena bonito, pero al momento de la aplicación parece un poco difícil. Hasta ahora eso tenemos. Sí, es un lío ese reglamento, un lío, Adis. Nosotros tenemos un año en que hay muchos capítulos, y un capítulo importante que importa tanto a la macroeconomía como a la economía del bolsillo común es la economía. Entonces vamos a dar paso para esto a nuestro queridísimo Arturo Martínez Moya, porque aquí tenemos unos numeritos que nos hablan de que República Dominicana está creciendo, así lo resume el gobierno, y quisiéramos saber cuál es su interpretación de eso. Hay una gran discusión respecto a si la deuda efectivamente puede excusarse como el gobierno la presenta, o si las críticas siguen siendo sustentables y debemos preocuparnos los dominicanos que estamos persiguiendo la economía del bolsillo. Parece ser que en República Dominicana el ambiente económico no queda afectado por la política. Una cosa anda por un lado y la otra por el otro. La discusión política de la ley de partido, de que con cuánto se gana, con cuánto no se gana, todo lo que acabamos de escuchar, todo eso sucedió en el año 2018, pero eso no afectó a la economía dominicana. Los inversionistas hicieron oído sordo a eso, el consumidor también. Resultado, la economía creció. La economía creció realmente alrededor de 6.5% durante el 2018, y eso es insólito ante los acontecimientos políticos que acabamos de escuchar. En España, por ejemplo, los hechos políticos estancan la economía. En Estados Unidos también. Hay una interconexión entre lo político y lo económico. En la República Dominicana no, eso es para estudiarlo, los sociólogos que lo estudien. Se lo dejo a Pablo, ese trabajo, ¿no? Quizás es bueno ahí anotar que es que estamos pasando de la economía a la política, y no es la crisis económica que ha traído problemas en la política. Eso quizás pueda ayudarnos un poquito a entenderlo, quizás. La inversión extranjera de este año anda alrededor de 1.800 millones. Eso puede un poquito, llegará a algunos 2.000 millones con algunos estimados. Y eso es lo que necesita una economía dominicana, que entre en forma de inversión extranjera directa, no un capital especulativo, sino directa, inversión en hoteles, inversión en la industria, en el comercio, alrededor de 2.000 millones. Eso entró este año, independientemente de la lucha política. Las exportaciones, los ingresos de los dominicanos, las remesas de los dominicanos en el exterior, por el turismo, por todo esto sumado, los ingresos de divisa este año van a estar alrededor de 30.000 millones de dólares, y eso es un crecimiento con relación a los últimos años, que el promedio es de 25.000, 26.000 millones. Ahí están las estadísticas. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, básicamente
Y hay que decirlo, usted tiene una economía dominicana que se comporta diferente a lo que está pasando en la economía latinoamericana. La apreciación del dólar en los Estados Unidos afectó la economía de América Latina. ¿Por qué se apreció el dólar? Bueno, la Reserva Federal de los Estados Unidos endureció su política monetaria, está aumentando la tasa de interés, está recogiendo los inorgánicos que emitió con motivo el 2008. El balance de la Reserva Federal se triplicó del 2008 al 2017, eso significa que emitió muchos inorgánicos y están en la calle dando vueltas y a cualquiera le prestan cuarto ahora mismo. En el mercado internacional hay muchísimo cuarto y cualquier país, hasta Haití consigue muchos cuartos prestados, que hace una emisión de bonos. Pero ya eso va a ser historia porque lo están recogiendo, la tasa de interés está subiendo y eso está afectando a los países que no presentan una macroeconomía estable. República Dominicana todavía no lo ha afectado. Y eso ha sido positivo hasta este momento, porque ha podido colocar bonos en el mercado internacional a una tasa razonablemente buena. La economía dominicana también no fue afectada por el amigo Trump. La guerra de tarifas de Trump y la reforma fiscal de Trump, que redujo del 35% el impuesto a una corporación, a una McDonald's, una empresa esta que tiene unos cuartos en el exterior. Traigan los cuartos para acá que ustedes tienen escondidos por ahí y paguen 17%, y eso queda limpiecito, sin problema. Entonces, han cogido para allá todos estos cuartos de América Latina y han dejado a los países de América Latina y del tercer mundo medio desarmados. Eso no ha pasado en República Dominicana. Fíjense que no se ha producido un éxodo, una salida de capitales. Eso es lo que los economistas llamamos, para que el público no entienda, salida de capitales. Pero no otra cosa que regresar a esos capitales de Estados Unidos para aprovechar la reducción de la tasa de impuestos. Entonces, todo esto que afectó a América Latina no afectó a República Dominicana, y usted ve como conclusión que América Latina en promedio crece alrededor de 3%. Cuando crece mucho, es muy anímico. Y República Dominicana en 6.5%. ¿Por qué? Por los capitales. Profesor, pero podríamos establecer de todas maneras que continúa la desigualdad. Sí, claro, se mantiene. Se ha mantenido porque todavía no se ha resuelto ese problema por los países de América Latina. Esos capitales no han regresado, ni van a regresar, porque Trump lo tiene con el estímulo allá. Y ahora mismo en Estados Unidos se instalan muchísimos negocios. Hay reinversiones fuertes. ¿Por qué? Porque hay demasiado dinero en los Estados Unidos dando vueltas. Han regresado. Y eso es un recurso que hace falta en América Latina. Otro ambiente externo que afectó a América Latina y no hacía República Dominicana, los chinos. China tiene que crecer sobre el 10%. Si crece menos de 10% es un fracaso. Es un fracaso porque China se ha convertido, quieranlo o no, en locomotora del crecimiento mundial. Y para ser locomotora, usted tiene que crecer el 10%. Si crece menos 10, bueno, crece usted. Los chinos crecen, pero el resto no crece. Eso es lo que está pasando ahora. China está creciendo 6.5%. Y la gente diría, eso es mucho, porque República Dominicana crece 6.5%. Pero China tiene que crecer por sí mismo para ello, porque tiene más pobres. Los pobres del mundo están en China, en el centro de China. Y tiene que llevar a esa gente a la clase media. Pero también se convirtió en locomotora del mundo, de América Latina, y para ser locomotora tiene que crecer mucho. Entonces no está creciendo, y usted se encuentra con que Brasil, Argentina y los países de América Latina están estancados, porque no están vendiendo materia prima china, no están exportando, y si no exportan no crecen. Bueno, todo este ambiente fue lo que sucedió en el año 2018, que afectó la economía mundial y de América Latina de manera particular, no así a República Dominicana, y por eso tenemos esta macroeconomía de un crecimiento de 6.5%, ingresos de divisa por 30.000 millones, tasa de cambio que está entre los parámetros establecidos. Estableció una devaluación de 4% y va a terminar ahora exactamente con un rifle. 4%. En fin, don Arturo, que va muy bien el país en términos macroeconómicos, usted lo ha explicado, pero quizás queda, a partir de lo expresado, quedan 2 o 3 temas fundamentales que volveremos con usted. No se mueva, siga aquí, porque otro de los temas
fundamentales que vienen preocupando a la sociedad dominicana. No sale del primer, segundo, tercer lugar en toda encuesta que se respete, es el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, don Daniel Pogo es un gran especialista de una gran experiencia en el tema y saquémosle provecho a su presencia. Hablemos de seguridad o inseguridad ciudadana durante el año 2018. Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado a participar con estas personalidades de gran relieve. Y el tema de la inseguridad sigue convirtiéndose en una constante en todas las evaluaciones que se hacen, ya sean survey, encuestas, como la principal preocupación de la ciudadanía. Y hay que comprenderlo porque lamentablemente seguimos siendo uno de los países líderes en la región en cuanto a percepción de inseguridad se refiere. Eso porque la sensación de impotencia de la ciudadanía frente a las amenazas que se ciernen desde el mundo de la inseguridad, pues están refrendadas por las limitaciones que muestra nuestro gobierno al momento de tratar de formular políticas públicas articuladas y sobre todo desarrollar un eje de prevención. Hay que reconocer que si bien las estadísticas de homicidios se han mantenido en términos razonables en una cifra que aunque no es halagüeña, pues indiscutiblemente que denota una disminución, andamos por entre 14 y 15 homicidios por cada 100.000 habitantes, que no deja de ser alto y preocupante. El año pasado también el referente fue prácticamente el mismo. Ahora, ¿qué sucede al momento de usted hacer un análisis de estas cifras? Encontramos que cerca del 64% de estos homicidios no son causados por la intervención de actores del delito, sino por la conflictividad social. Eso nos caracteriza de una manera muy particular en la región, porque en casi todos los demás países de la región, el mayor componente de la tasa de homicidios que se aporta, lo aportan los ilícitos penales, narcotráfico, riñas entre bandas y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. En nuestro país pues no se da de esa manera. Y esto se explica muy fácilmente en función de una situación que también se está verificando en algunos países de Centroamérica, donde ha empezado a disminuir la tasa de homicidios. Es que los actores del crimen organizado han logrado consensuar la disminución de la violencia para poder hacer más fluidos sus negocios. Porque hoy en día el crimen organizado ha enrumbado parte de sus negocios por las vías de las operaciones legales, legítimas. Entonces, para lograr los niveles de rentabilidad apetecibles, pues se requiere una mayor pacificación. En nuestro país esto es bastante evidente por cuanto hay zonas de los grandes centros urbanos, sobre todo las zonas más deprimidas donde la desigualdad se plantea como una de las principales causas de la violencia, pues cuenta con una economía sumergida que es manejada desde el crimen organizado a través del microtráfico, y esto pues de alguna manera le garantiza niveles de sustento a esas personas que le permiten vivir con una mejor calidad de vida. O sea, tenemos una suplantación del Estado por el liderazgo del crimen organizado. Y eso, a pesar de que disminuye la tasa de homicidios, resulta altamente preocupante porque el liderazgo legítimo del Estado se va perdiendo y se va instalando un nuevo tipo de liderazgo y mediación social que reviste otros tipos de problemas que en años próximos pues tendremos que poner en la agenda. Bueno, lo cierto es que a partir de lo conversado hasta ahora por estos tres expertos,
abundan las preguntas. Debemos ir a una pausa. Cuando retornemos, don Arturo, la inequidad social, las oportunidades, la relación entre crecimiento económico e indicadores sociales, ese PLD muertecito de éxitos, Yanesi Espinal, y usted, señor Pou, tiene que hablarnos, entre otras cosas, de hasta qué punto la percepción agrava todo este asunto de la inseguridad ciudadana, entre otras muchas preguntas. Ya regresamos, con su permiso. Adelante. Bueno, vamos a continuar. De lo más interesante de este panel evaluativo del 2018, decía Yanesi que ya hay ley de partido, que hay reglamento, pero que en el PLD, y mencionó a Franklin Almeida, hay gente que sigue rumiando. Excúsenme la expresión, pero ahí se están tratando, y el mismo Franklin, en esos términos. Entonces vamos a hablar así. Dice Franklin que ese reglamento no está claro, porque el PLD tiene primarias abiertas y el PRM cerrado, que si es que el PLD va a hacer su primaria en la calle y el PRM en los locales, y por ahí María Ceba. Yo no sé, porque ese reglamento fue consensuado. El PLD se le mandó y el PLD mandó su sugerencia. ¿Tú crees que eso es una prolongación de esa crisis interna del PLDismo? Quizás sí, y quizás también es gente previendo, ¿verdad?, de que no lo atrapen allá con situaciones, y hay de todo, son estrategias que se manejan, pero lo cierto es que hay un tema. No sé, no podemos decir que ellos no tengan tantísimo la razón, ¿verdad?, porque en la lógica parecería bueno, pero si tú estás inscrito en un partido político, en el PRM, no puedes tener derecho a votar por mí aquí en el PLD o cualquiera otro de los partidos que van con primarias abiertas. Está bien, pero también yo creo que a la Junta no se le puede pedir tanto, que dé más de lo que pueda. Hay un tema también legal, porque si lo que comunicó el PLD lo que dice es con el padrón de la Junta Central Electoral, en el padrón de la Junta Central Electoral están todos los dominicanos con derecho al voto. Entonces es un asunto bastante complicado que también se vislumbró durante el debate de las primarias, que probablemente los partidos trasladarían hacia la Junta Central Electoral sus problemas internos. Bien, yo quiero retomar a don Arturo porque hay un asunto interesante. La gente necesita revisar sus prioridades de año, como igual necesita hacerlo el país. Así que hablemos de economía. Nos quedamos con el pendiente de hablar de la deuda. El gobierno defiende la deuda mientras es satanizado por los sectores que comprometen lo que entienden que se está comprometiendo el futuro. Y quiero que también nos hable, don Arturo, del tema de que República Dominicana será el país de América Latina o el que más crezca para el 2019. Mira, el tema de la deuda, lo que se hace generalmente es que se suma la deuda del sector público con la deuda del Banco Central. Y dice, bueno, eso significa el 51% del PIB. Más de la mitad de lo que producen todos los dominicanos durante un año hay que buscarlo para pagar la deuda en caso de que no la exijan. Pero la verdad es que la deuda que importa es la del gobierno, del sector público. Porque la del Banco Central no es deuda. Eso es el costo de la política monetaria. Me voy a explicar. Esto viene de los certificados financieros que se venden todos los meses, que lo vemos en la prensa. De 2.000 millones, 3.000 millones. Ahora, ¿por qué el Banco Central vende certificados? Bueno, porque el gobierno, desde el 2007, no le paga la capitalización del Banco Central. Entonces, si no le paga la capitalización, entonces el Banco Central lo que tiene que recoger los pesos que estamos en hablando la calle. De la crisis 2003, para que nos entendamos. Entonces, correcto, de ahí que viene. Entonces, lo que hace el Banco Central es que recoge el exceso de pesos que hay en la calle para que no aumente la tasa de cambio. Arturo, escúchame, son dos escuelas, porque yo he visto algunos economistas que suman la deuda del Banco Central, por eso hablan de más del 50% del PIB. ¿Cómo es el asunto? Por eso digo que realmente que lo suman algunos, otros el fondo no lo suma. El fondo lo pone cada quien en su sitio. El fondo dice, mira, gobierno, pero págale al Banco Central el asunto de la capitalización para que se acabe la deuda del Banco Central. Sí, pero ese 51 es con o sin. Porque con. Sí, realmente la deuda del gobierno son 31.000 millones. ¿Verdad? 31, esa es la deuda del sector público y eso hace 39% del PIB. Su interpretación, Okay. ¿Cuál es su interpretación? Claro, es deuda, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que pasar es que el gobierno, hay que reformar la ley de capitalización del Banco Central.
para entonces cumplir. ¿Pero qué cumplan? Una cosa, porque la ley existe, del 2007, el problema es que el gobierno no cumplió. Desde el 2007, de Leonel Fernández hasta el día de hoy, no le han mandado al Banco Central los cuartos, como dice el pueblo. Exacto. Entonces, si le mandan los cuartos, no hay deuda. O sea, tan sencillo como así. Mira, gobierno, que el dueño de este negocio eres tú. Hay que capitalizar este negocio. ¿Por qué? Por la crisis del 2003. Y tú tienes que enviar todos los años 30.000 millones de pesos aquí. Ahora, si tú no lo envías y yo me quedo con los brazos cruzados, entonces sube la tasa de cambio y se arma un lío en la economía. Entonces, yo voy a tener que endeudarme, recoger esos que están en la calle para mantener la tasa de cambio. Por eso se llama costo de la política monetaria. Don Arturo Martínez Moya, hay un tema. Si nosotros optamos por una reforma fiscal en República Dominicana, ¿no existe el riesgo de que a final de cuentas hay más ingresos para el Estado que se dilapidan y no hay una mejora? No hay un equilibrio en la economía y entonces la gente a final de cuentas no percibe que eso resolvió sus problemas. Sí, por eso se habla de reforma fiscal integral, porque hay que revisar los dos lados de la ecuación. Eso tiene dos lados, ingresos y gastos. Entonces hay que revisar también gastos que son innecesarios. Pero otro mito es que se gasta demasiado. El Estado dominicano es grande, eso es mentira. El Estado dominicano... ¿Usted dice que es mentira? Sí, las estadísticas de América Latina dicen que el gasto oficial del gobierno dominicano con relación al PIB está por debajo de la media de América Latina. O sea, ahí están las estadísticas. Usted toma las estadísticas de toda América Latina, que la tiene la CEPAL, cuál es el gasto medio de América Latina, el gasto oficial con relación al PIB, y se da cuenta que anda en 22%, y aquí está en 17%. Bueno, hay muchos problemas, y yo voy a poner otro sobre la mesa. Le voy a agregar a la inseguridad ciudadana la inseguridad vial. Daniel Pou. El observatorio vial que tiene Intran dice que este año tuvimos peor que en el 17. Y en hogar, que incorporó la seguridad vial ahora a su encuesta, dice que hay como más vehículos de la cuenta y que faltan reglas claras en el tránsito. Y lo plantea como un problema. Es que tampoco vamos a avanzar nada en esa materia con un Intran, con la desaparición de 5, 7 instituciones. Bueno, ese es uno de los grandes temas pendientes en la agenda nacional, el problema de la reorganización y reestructuración de lo que es el sistema de tránsito en República Dominicana. Nosotros, dentro de la región, somos el líder en producir muertes, decesos por accidentes de tránsito. Andamos siempre por una tasa de 31 a 32 muertes, decesos por cada 100.000 habitantes. Y nos situamos a nivel mundial creo que me parece que en un segundo o tercer lugar. Una cifra que pues resulta calamitosa, asombrosa, en tanto que hay países donde la densidad de vehicular por población es mucho más alta y no producen la cantidad de víctimas que tenemos. Pero ¿qué sucede? Es como decía don Arturo. Hay un don Arturo Martínez Moya. Sí, importante. Sí. Arturo Martínez Moya, sí. Economista. El No profesor, tiene que ver con académico. Siga. ni nada de eso. No podemos persistir, señores, tratando de con legislaciones resolver temas que requieren transformaciones profundas, integrales y sistémicas. Para eso se necesitan políticas públicas con un fuerte respaldo de voluntad de las instancias gubernamentales. Mientras pretendamos sustituir a esas políticas públicas con nuevas legislaciones que no se aplican, que las mismas malas prácticas la ponen en desuso, pues seguiremos, señores, trillando el camino hacia ningún lado, como nos ha sucedido tradicionalmente. Hay que tomar decisiones heroicas. Señores, el problema del tránsito se está convirtiendo en uno de los principales elementos que potencializan el sentimiento de inseguridad que se refleja en República Dominicana. Y dicho sea de paso, dentro de la tasa de homicidios producidos por pequeños accidentes de tránsito, también hay una gran incidencia en ese homicidio de carácter sistémico y social
que nos impide disminuir la tasa de homicidios violentos que se producen en el país. Ahora, desde tu experiencia, ¿qué explicación le encontramos? Porque uno supone que el partido gobernante quiere seguir siéndolo. O sea, uno entiende que un partido que está en el gobierno quiere hacer cosas para mantenerse en el gobierno. Entonces, de repente, desde fuera, se ve eso que acabas de explicar y cada vez peor, cada vez no salen los vehículos que deben salir porque no cumplen los requisitos para circular, cada año entran entre 7 y 10 mil millones, 7 10 mil nuevos vehículos a rodar por las calles, cada vez se ve más incapaz ahora a los DGCET de imponer orden, es decir que el caos está anunciado. ¿Cómo se explica desde el punto de vista del interés político, partidario y hasta electoral ese comportamiento del Estado ante lo que nos está ocurriendo? Y digo que, por ejemplo, sales a caminar por el polígono central y no va a pasar 30 minutos sin tú ver un vehículo sin placa, por ejemplo. Sí. ¿Por qué esto? Este araquiri morado que uno ve. Bueno, por favor. Como sociólogo, tú debes recordar el famoso concepto de Emile Durkheim de la anomia social. La República Dominicana está sumergida en una anomia social, o sea, el ciudadano no se siente comprometido a responder a los reglamentos y lineamientos que se establecen para que el tránsito vial pues se produzca de la mejor manera posible. Y eso se debe a que percibe que las élites no están comprometidas con el interés social de República Dominicana. No hay la correspondencia biunívoca, entonces hay una crisis de liderazgo, pero del liderazgo estructural, del liderazgo que tiene que servir para sintonizar la gobernanza de un país, que es lo que no se produce en el nuestro. Entonces, en función de eso, los partidos, pues, sencillamente miden el balance que puede arrojar en términos electorales el hacer cumplir la norma o en permitir la transgresión a la norma. Y por lo visto, la transgresión a la norma le permite lograr mayor capital electoral que el hacer cumplir la norma. Entonces, eso se llama populismo, señores. Eso es un populismo nocivo que está indiscutiblemente corroyendo todos los cimientos de nuestra sociedad. Eso es lo que puede generar en algún momento un Bolsonaro, porque si eso es electoralmente conveniente, se va a seguir haciendo. Pues sí, ya en República Dominicana hay tendencias y hay incluso unas ciertas burbujas emergiendo en el escenario político, tratando de catalizar hacia sus proximidades la posibilidad de instaurar en el imaginario del ciudadano un régimen de fuerza carente de líneas democráticas para poder restablecer el orden que requiere la sociedad. Bueno, a propósito de Bolsonaro, yo sostengo la tesis que, a diferencia de la mayoría de países de América Latina y parte del mundo, en la República Dominicana no solamente que prevalecen los partidos tradicionales, sino que su tendencia de cara al próximo torneo electoral es a fortalecerse. Por eso quiero preguntarle a Yanesi, porque yo veo un decantamiento. PLD, Danilo Leonel, PRM, Hipólito Luis. Yo no avisoro que por fuera de esos dos conglomerados y de esos líderes pueda aparecer otra cosa. Claro, en el PLD puede haber una transacción y no sé qué ocurriría en el PRM, que si bien no está sonando, se mantiene en diferencia, porque Hipólito era de primeras abiertas y ellos tienen que ir a un padrón mucho más grande, porque es una muestra médica de 520,000, y eso tiene que resolverlo antes del 7 de julio. Vamos a tener una perspectiva ahí para el futuro. El futuro, el 2019 será se puede predecir que será bastante intenso, mucho más intenso que lo que vivimos en el 2018, que fue mucho, porque será un año donde cada líder político se lo jugará el todo por el todo, porque vienen las primarias.
Y ciertamente el tema de esa muestra médica, como usted la llama, al padrón del PRM, ellos han tirado la información de que su padrón será, su búsqueda de inscritos será de 1.5 millones de ciudadanos. Ellos han abierto un proceso de nueva inscripción que han denominado Premil 2, algo así, que es como ellos denominan a ese ejercicio que hacen. Ahí me imagino que será donde el sector del presidente Hipólito Mejía, que está muy en desventaja frente a Luis Abinader, según las encuestas, tendrá que hacer un esfuerzo mayor para poder inscribir simpatizantes de su tendencia y poder mejorar el posicionamiento electoral. El PRM, yo creo que con el tema ese de la inscripción de nuevos adeptos puede traer algún tipo de fricciones y es posible que suceda eso. ¿Y qué punto de contacto puede haber en el PLD? Porque Leonel, ni un paso atrás, ¿cómo que él dice? No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. No sé, ¿qué punto de contacto transaccional tú puedes vislumbrar? La verdad es que la situación del Partido de la Liberación Dominicana es arriesgado, decir que haya o no haya. Sí, históricamente esa organización ha dado muestra de que es capaz de ponerse de acuerdo, pero tanto da la gota, ¿verdad? Ahí puede venir la gota que rebose el vaso. Entonces, se hablan de acuerdos, de que probablemente puedan habilitar al presidente Medina, que opten por una tercera opción de apoyarlo, pero parece que el sector de Leonel Fernández no está dispuesto a irse por esa línea. Y el presidente Medina ya ha dicho que es a partir de marzo donde definirá si va o no va. Por lo tanto, tiene que tener en agenda una reforma constitucional porque es la única manera en que él puede decir que se habilitó para ir. No, por tanto, esa reforma constitucional será determinante para lo que suceda en el PLD. Eso va a ser lo que va el punto. En el PLD es determinante, casi decisivo, el tema relativamente nuevo de la desconfianza entre los liderazgos. Habían contradicciones, pero no los niveles de desconfianza que existen hoy. Eso es lo que hace difícil lo que parecía lógico. Mira, modificamos la Constitución para que el presidente Medina no quede fuera y pueda optar en el 24 o 28. El problema es que hay ese nivel de desconfianza. Entonces se presenta el siguiente escenario y quiero tu reflexión, ¿ok? No va el presidente Medina porque no se puede modificar la Constitución, pero iría uno de sus delfines frente a Leonel Fernández, que uno supone que iría todo el equipo, todos los delfines se unirían en contra de Fernández, pero también Fernández tendría el apoyo de la doctora Cedeño, supone uno. En ese escenario, sabiendo uno quién reparte los sobrecitos en la actualidad, ¿no estaría el PLD al borde de una división y de una repetición de una frase que se hizo famosa en el 2007 de que me venció el Estado? Habría que ver, porque en esta ocasión tenemos, no sé si ventaja para quién y desventaja para quién, de que quien contará los votos será la Junta Central Electoral, porque la ley de partido pone en manos de la Junta Central Electoral la administración de los procesos internos de los partidos. Ahora bien, ninguna encuesta, hasta ahora ninguno de esos que usted denomina delfines está marcando. Para el momento en el que el presidente Medina defina si va o no va, como él mismo ha dicho, ya será tarde, desde mi punto de vista, para que uno de sus posibles candidatos, o sea, un elegido, ¿verdad?, un bendecido de ese sector, pueda repuntar. Porque si quizás lo hubiese hecho desde ahora y todos se enmarcan en apoyar esa candidatura, podrían hacerla crecer. El punto es que la expectativa de que el presidente Medina pueda volver frena, es un freno total al crecimiento de esas candidaturas. Bueno, Martínez Moya, tú estás muy cómodo aquí porque la gente problema del parte político, social, y tú la perspectiva, la macroeconomía estable, estabilidad cambiaria, inflación controlada, inversión extranjera directa al líder. ¿Tú crees que para el 19 se mantenga más o menos esa tendencia? Porque ahora resulta que los años preelectorales
son disque buenos para la economía. Antes se decía que la incertidumbre paraba las inversiones, pero ahora me dice que es al revés ahora. Mira, la economía dominicana y la de América Latina depende en un 50% de lo que se haga o no se haga internamente. Ahora mismo el otro 50% está en manos de Trump y de la política de la Reserva Federal de los Estados Unidos y del Banco Central Europeo. Si la Reserva Federal sigue aumentando la tasa de interés, está encareciendo el dinero. Y si te encarece el dinero, yo que debo mucho, voy a tener que pagar más. O sea, conecta eso con la deuda dominicana y con la deuda de América Latina, incluyendo, los chinos deben más que todo el mundo. Los chinos deben 280% del PIB, deben los chinos, cuidado con eso. Pero también se amenaza con que el Banco Central Europeo comienza ahora a subir la tasa de interés. Está en cero. Ahora mismo en Europa, en promedio, hay que pagarle a un ahorrista. El ahorrista tiene que pagar para que le tomen prestado su cuarto. O sea, que el que ahorra está recibiendo un rendimiento negativo, pero ya eso se acabó a partir del próximo año. Entonces comienzan a subir las tasas de interés y eso es peligroso para la economía mundial, no de República Dominicana, mundial. Entonces, ¿qué yo veo? Que eso lo van a parar. Eso lo van a parar. Además, Trump le ha dicho a la Reserva Federal, cuidado, tú andas muy rápido. Congela el aumento de la tasa de interés. Yo creo que eso es importante y ahí tenemos que apoyar a Trump. Es posible que haya otro freno, porque hubo un punto 25 que no se hizo de aumento de la tasa. Es posible que Trump mantenga ese impedimento de ese ritmo que íbamos de cada cierto tiempo, el punto 25. Lo que se va a revisar es el calendario. Los bancos centrales de la Reserva Federal no improvisan y tampoco te sorprenden. Y entonces dicen, mira, el próximo año voy a hacer 3 aumentos. Uno en tal fecha, otro en tal fecha. Entonces, ese calendario lo van a revisar y van a hacer en lugar de 3, 1 o 2 aumentos nada más. Yo quiero regresar con Paul. En un momento en que la comunicación en los países es horizontal, vemos una política imponente en todos los sectores, vemos una economía por allá arribota, pero no necesariamente la gente la disfruta. Hay en los últimos 2 años una tendencia de una sociedad civil más manifiesta. ¿Cómo interpreta que fue, como sociólogo, cómo interpreta ese fenómeno en el 2018? ¿La sociedad civil continuó su empoderamiento? ¿Se ha estancado de algún modo o se puede esperar más? Sí, eso es un tema bastante interesante porque hace mucho tiempo que no había una participación tan destacada y de tanto impacto en la vida nacional como la que hicieron sectores de la sociedad civil, sobre todo en este año 2018. Tenemos las famosas marchas multitudinarias promovidas desde la Marcha Verde, tenemos movimientos sectoriales por diferentes... Hasta religiosos. Correcto, diferentes zonas del país, las mismas iglesias se han ido agrupando y ya se sienten conscientes del poder que tienen, no tan solo de convocatoria, sino de unificar puntos de vista en torno a temas de la agenda nacional, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Adventista, Evangélica y todas las que emergen en nuestro país. Pero el movimiento que más impactó fue el que se concitó a través de la Marcha Verde. Un movimiento que surgió con 2 consignas básicas, el fin de la impunidad y la corrupción, y no enarboló un discurso articulado a otros temas que resultan vitales en República Dominicana. En algunos momentos el movimiento, por lo visto, contaba con un fuerte respaldo de sectores con ciertas capacidades económicas, ciertos influjos sociales, y luego el movimiento pues empezó a tomar un derrotero que apuntaba hacia los aspectos negativos que suelen suceder en ese tipo de movimientos. Primero, una vida muy prolongada con indefiniciones demasiado extensas que le permitieran consolidarse. Hay que saber que en nuestro país, en las últimas encuestas que se han realizado, la suma de ciudadanos que no se siente, primero, que no tienen adscripción a los partidos políticos y que no se identifican con la oferta de candidaturas que existen hasta el momento, ya alcanza el 35%. Se podría decir que es el partido mayoritario del país, el partido que no tiene adscripción con nadie. Y de alguna manera esos sectores que son
tremendamente críticos de lo que es la estructura partidaria, el sistema de partidos en República Dominicana, en algún momento sintieron contaminarse el movimiento Marcha Verde por los vasos comunicantes que se empezaron a extender entre algunos partidos del sistema y la Marcha Verde. Al momento, la Marcha Verde sigue con una cierta presencia a nivel nacional, pero muy debilitada con respecto a lo que fue como movimiento emergente en inicios del 2018. Ahí quiero preguntarte, porque veo que sectores de la Marcha Verde se están alineando en torno a las elecciones del 20. Hay una coalición democrática que tiene muchas personalidades, a veces los grupos más radicales están ya aspirando a candidatura. ¿Tú crees que la Marcha Verde pueda trascender el fragor de una campaña electoral que luce agitada? Y además, si tiene espacio o tendría espacio en medio de una campaña electoral para seguir pregonando su consigna. No, yo creo que la Marcha Verde, lo que les resta de trayecto es muy poco. Primero porque, como dices, ya una gran parte de la dirigencia de la Marcha Verde, por lo menos de la dirigencia visible, se ha alineado con algunos de los movimientos políticos. Y eso inmediatamente implica un ruido entre el vínculo de la Marcha Verde como movimiento de la sociedad civil y ese 35% de la población que es el partido mayoritario, pero que no quiere nexos inmediatos con los partidos. Ahí indiscutiblemente que eso traerá como consecuencia algo que ya incluso se está palpando, que la Marcha Verde empezará a dividirse entre los partidos del sistema, los partidos mayoritarios del sistema, como parte de ¿qué te podría decir?, de una tasa de retorno de inversión política que hicieron los partidos sobre la propia Marcha Verde. Pero volvamos a la economía, don Arturo Martínez y Moya, que le ha ido muy bien a usted hasta ahora. Sí, sí, va cómodo. Es cosita, sí, que usted sabe que aquí la operación fue un éxito, pero el paciente fácilmente se nos muere. Entonces, hay indicadores sociales. Recientemente se presentaron los resultados de Endesa 2017 y es interesante porque Endesa presenta la gran ventaja de lo que es comparar a largo plazo lo que llamamos en demoscopia una serie. Entonces, el economista Paveliza hizo un cuadro muy interesante a partir de los resultados de Endesa 2005 y Endesa 2007. Entonces, fíjense, crecemos de pura madre, muy bien, ya líderes, ya hemos escuchado a don Arturo, pero hay cosas que llaman la atención. Del 5 al 17 son 12 años. Por ejemplo, hemos aumentado en acceso a agua potable, a acueducto, apenas de 78 a 82%, 4 puntitos. En tenencia de letrina o de sanitarios privados, de 82 a 88, apenas 6 puntitos. Y seguimos en acceso a electricidad, peor todavía, apenas del 95 al 98. Claro, con Punta Catalina esperando ahí. Y por ahí puedo continuar, pero lo que quiero es, estas son evidencias, datos, indicadores, no opiniones, de que si bien hay un éxito macroeconómico y de crecimiento, ese crecimiento no se está expresando de igual manera en los indicadores sociales. Eso es así aquí y en toda parte del mundo. Hay un libro que se llama de Piketty, El capital en el siglo XXI, que demuestra que en los Estados Unidos, Inglaterra, España, América Latina, en todas partes, los ricos de hoy son mucho más ricos que hace 30, 40 años, y el pobre es mucho más pobre. Se ha concentrado demasiado el dinero en un grupito. ¿Por qué? Bueno, el mundo financiero, son los que reciben el crédito. El capital de esta gente ha aumentado enormemente. El capital de hoy, que son los dueños del capital, es el capitalista, es el empresario, es el rico. El pobre no tiene capital, para nada.
ese capital es muchas veces más en el Producto Interno Bruto que lo que fue hace 100 años, 30 años, 20 años, 10 años. Pero yo voy por lo de la inversión del Estado en estos indicadores. Yo sé que tenemos el problema de las grandes corporaciones, el juego del 99-1, que el 1% tiene el 99%. No, pero yo voy a las políticas del Estado dominicano, como un Estado rico, exitoso macroeconómicamente y en crecimiento, tiene estos indicadores tan tristes. Porque ha habido un fallo de los estados, el Estado dominicano también, que no ha sabido cobrarle impuestos a los ricos. Si el que más gana es el que tiene que más que pagar. Imagínate, tú has ido de un pobre. Mira, los impuestos aquí que se recaudan, casi 60% es indirecto, es el ITEVI, lo que paga el pobre sobre el consumo. Y el 35-40% es el impuesto sobre la renta y el impuesto que deben pagar los ricos. Y eso tiene que ser al revés. Ya en este momento, el impuesto indirecto no debería pasarle 40% y el 60% el impuesto pagado por los ricos. Entonces, la respuesta es esa. No se puede resolver el problema de la pobreza, van a seguir problemas sin agua, sin la luz, que yo cuánto, mientras el Estado no cobre impuestos a quien tiene que pagar. Usted sabe que eso no es posible ya hasta el 2021, si Dios es grande. No, aquí no va a haber reforma fiscal. No, hasta el 2021, si Dios es grande. Y entonces, porque una cosa es que el rico pague, quiera o no quiera pagar. Yo soy el Estado, represento al pueblo dominicano, soy un partido gobernante que gané un proceso electoral, tengo el apoyo, vamos arriba. En algunos países se cobra el impuesto al lujo, que es el después ya que tú sacaste tu ganancia. Entonces, eso se tiene entendido como que es un aporte a la paz social, que aquí no existe eso, ni sombra de eso. Bueno, realmente es así. Lo que hay que hacer nuevamente, la reforma que, como dice Pablo, no se va a hacer en el 20 ni en el 21, y cuidado si en el 22, pero hay que hacerla, claro, no es peleando, hay que consensuarla con los hombres de empresa. Hombres de empresa, vengan acá, mire, aquí se exonera 250 mil millones de impuestos. Por ahí que anda. Vamos a bajarlo a 120, 130. Y con eso es suficiente. 250, por ahí que anda. 243. Es un abuso a la pobreza. Don Arturo, Yanesi Espinal. Pero eso incluye el ITEVI también. O sea, el ITEVI que reciben los pobres, todos. O sea, no solamente es exenciones por ITEVI, exenciones de impuestos sobre la renta, exenciones al combustible de los transportistas, que yo cuánto, a todo el mundo, sumado. Escúchame, Pablo, vamos a seguir siendo pobres, vivimos más felices. Mira los problemas que tienen los ricos. Esa está muy buena, pero no, venga. Daniel Pogo, Yanesi Espinal, don Arturo Martínez Moya, pongámonos serios porque este es un tema común a los 6 y común a ustedes 3, nuestros invitados. Tema migratorio. La migración en República Dominicana. La dependencia de la mano de obra extranjera parcialmente indocumentada que tiene nuestra economía. Por favor, la opinión de los 3 desde sus respectivas ópticas. Yanesi, la dama. Muchísimas gracias. El tema migratorio, especialmente en este último mes, ha estado bastante intenso, especialmente por lo relativo a la firma de 2 pactos internacionales que el gobierno dominicano decidió no firmar, y en principio porque se generó una presión social de una manera tan intensa que creo que el gobierno no tuvo otro camino que acceder a lo que pedía la ciudadanía, el sentir de la ciudadanía, pero no solamente porque era el sentir de la ciudadanía, sino porque desde el punto de vista de nuestra posición geográfica, lo más lógico era que no se firmara ese acuerdo porque no tomaba en cuenta la realidad migratoria de la República Dominicana. Entonces, definitivamente que desde el punto de vista político hay sectores que llevan este tema, como la Fuerza Nacional Progresista, que ha sido muy incidente con relación a tener una agenda muy clara con ese tema, pero que en esta ocasión logró sumar importantes sectores, por no decir la mayoría de la ciudadanía. Pero un factor importante es que todo el liderazgo político y todos los partidos estuvieron de acuerdo con que no se firmara. Daniel Pogo. Sí. Sobre el tema de la migración en República Dominicana, yo creo que los dominicanos tenemos que hacer un esfuerzo por tratar
de debatir ese tema con la interés y la sinceridad que requiere. Porque la migración no se produce porque a alguien se le ocurre trasladarse a otro país. La migración se produce porque hay condiciones objetivas en un país y condiciones objetivas en otro país que les permiten a las personas trasladarse. Y aquí lo que pasa está que todo el tema de la migración se ha querido tratar desde ópticas que están indiscutiblemente sesgadas por prejuicios, por criterios anacrónicos de lo que es la universalización de la fuerza de trabajo. Creo que tenemos que volver sobre ese tema con mucha mayor madurez y ecuanimidad para hacer propuestas pertinentes y reales. Vamos a una breve pausa y continuamos en esta conversación. Ya regresamos. Regresamos para despedir y sobre todo para agradecer. Gracias Daniel Pou, especialista en temas de migración, un científico social de mucho conocimiento y reconocimiento, nuestra compañera querida Yanessi Espinal, periodista y una politóloga de peligro, como ustedes habrán notado, y toda una autoridad en lo que tiene que ver con economía e historia, que también el doctor... Hay que decir que el doctor Arturo Martínez Moya, el doctorado no solamente es en economía, sino en historia. Qué bueno, muchísimas gracias por su comparecencia. De eso se trataba, Así es, señores, y aquí nosotros queremos también continuar en el desarrollo del programa presentando el resumen de algunos capítulos que nos parecen de una trascendencia especial. Estamos en la vista de este 2018 y nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer cada mañana televisión para presentar el panorama más nacional. Vamos a algunos cortes de entrevistas que entendemos que usted debe volver a ver. ¿Cómo está el presidente Hipólito Mejía? ¿Cuál es la opinión de Hipólito Mejía ante todo lo que está ocurriendo? Estoy hablando de, por ejemplo, la posición del Partido Revolucionario Moderno en torno a la ley de partidos en la parte de las primarias, si ya tienen una posición en sintonía con la otra parte del partido. ¿Qué piensa? Y luego tocamos lo de la Marcha Verde, por eso más adelante. Sí. Pero comencemos por ahí. Bueno, lo primero, Hipólito Mejía está muy bien. Está mucho más motivado que nunca a buscar la presidencia de la República. Y en este momento yo estoy plenamente convencido de que se va a juramentar el día 16 de agosto a las 10 de la mañana para hacer la transición que será necesaria en el 2020 para reencauzar al país y reconducirlo después de 16 años consecutivos de gobiernos hegemónicos del Partido de la Liberación Dominicana y de la situación delicada de la economía dominicana, que lógicamente siempre en un cambio de gobierno se desnuda la realidad, y que va a requerir de la experiencia de un estadista como Hipólito Mejía, a quien todo el mundo conoce. Nosotros hemos recibido beneficio de una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Es un hecho insólito. Yo tuve que ir al tribunal para que me permitiera entrar al local del partido, pero bueno, tuve que ir. Y en ese orden el tribunal me facilitó esa condición. Yo organicé una actividad, por 3 semanas envié carta mediante acto de alguacil al partido, de un tema fundamental por un hecho. En el PRD existía históricamente una escuela de formación política, ustedes recuerdan perfectamente, claro. La escuela Doña Ibelice, como le decía. Claro. Esa escuela fue cerrada hace 10 años y como me facultaron a interactuar en el partido, yo llamé a 3 intelectuales dominicanos conocidos, que nadie puede impugnar sus credenciales, doctor Mateo, Andrés L., su primer nombre, Diógenes Céspedes y Rafael Toribio,
para un tema que se llama autoritarismo y partidos políticos en la República Dominicana. Es una reflexión sobre el tema del autoritarismo en el país, que es un tema que traspasa las fronteras de un partido. Pienso que está en el ADN del dominicano. Y frente a eso, en el partido se ha impugnado el hecho de que yo use los locales del partido para eso. Yo he dicho, miren, yo tengo ya la paciencia y los años suficientes para canalizar mis cosas a través de las instancias institucionales, como me llegó esa carta. Tu parecer sobre todo lo ocurrido, hacia dónde va, la lectura que tú das al resultado prácticamente final, porque lo del Senado es a todo esto, este resultado de ley de partidos. Mire, por fin tenemos la ley. No se puede negar que ha sido un parto doloroso y finalmente se ha optado por la ley posible, no la ley deseable, no la ley que la sociedad esperaba. Y esta es una ley que resulta de un pacto de cúpulas, como todas las decisiones importantes que en las últimas décadas se han tomado acá, resultan de un acuerdo entre pequeños grupos que se alían para pactar el punto fijo, es decir, para que nada se mueva. Cambiarlo todo para que nada se mueva. Cambian la cara de las cosas, pero en definitiva el propósito es que todo siga igual. Hay una gran preocupación en la sociedad porque parecería que se desconfía de si el policía viejo de carrera puede aprender los nuevos métodos. Entonces se habla mucho de una nueva policía, una nueva policía. ¿Cómo ustedes están trabajando para que ese árbol que pudo haber sido torcido se incruste a unos nuevos códigos? Es una situación que desafía a la institución porque socialmente uno aprende patrones y los repite de manera inconsciente. Y es justamente lo que genera roces permanentes. Sí, mira, a diferencia de que mucha gente tiene alguna inadversión con la policía, hay algo que es hasta contraproducente. Yo escucho eso que usted acaba de expresar siempre, que la policía... Sin embargo, nosotros todos los miércoles, nuestro director general, el mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, tiene a bien a realizar lo que nosotros hemos denominado como diálogo con la comunidad, que es parte del modelo de policía comunitario que estamos aplicando. Y recurrentemente en esos diálogos, lo que la gente pide es más policía. Usted hablaba de los excesos, ¿verdad? Es una preocupación, y yo le decía a ustedes que más que una preocupación, nosotros queremos fortalecer la capacitación de nuestros hombres para evitar eso. Los oficiales van a asumir una postura de defensa. Fíjense cómo los dos oficiales se mantienen todo el tiempo de frente al ciudadano, dándole instrucciones. Buenos días, ciudadano. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Usted es Juan? No, señor. ¿Usted es Juan Pérez? No. ¿Usted es José? Sí. Tenga la gentileza, José, levante la mano. Tenga la gentileza. Permítame su documento, por favor. En ese ejemplo que ellos están haciendo, el ciudadano se muestra cooperador y obedece las instrucciones que le dan los policías. Sí, señor. Ok, caballero, disculpe, trabajamos por su seguridad. Vamos a ver un ejemplo cuando el ciudadano no se muestra cooperador y no quiere obedecer a los mandos y las órdenes que los policías le dan. Alto, ciudadano. Alto, ciudadano. Yo no voy preso. ¿Qué yo he hecho? No lo vamos a meter preso, señor. Solamente queremos que se identifique. Yo no he hecho nada. Yo no me voy a identificar. La posición del mayor Montero arriba de los hombros del ciudadano para evitar de que se haga una lesión él mismo con esa técnica. Si el ciudadano intenta moverse, la técnica que él está aplicando le va apretando y el ciudadano va sintiendo una presión en el cuello. Vamos a hablar de política y de otras cosas, pero fundamentalmente de política, porque veo que la producción, lo que no ha pasado es Alfonso Rodríguez, aspirante presidencial. No le pusieron más nada. Lo cierto es que es difícil uno entrevistar a Alfonso, primera vez en mi vida que voy a entrevistar a Alfonso Rodríguez, y te ha pasado a ti seguro que sí, y no hablar de cine, va a ser difícil, pero hay un movimiento político, hay una preocupación ciudadana,
y es el momento entonces de tocar, hagamos el esfuerzo, cero cine durante los próximos minutos, hablemos de ese movimiento y sobre todo, ¿por qué, Alfonso? Porque tu imagen y tu trabajo, tu vida ha sido el cine. Bueno, yo fui un inmigrante por muchos años en California, 12 años, y volví a mi tierra por mandatos de mis profesores. Me dijeron, tú naciste allá, vete para allá. Y hace un año y algo, un grupo de amigos nos juntamos. Más o menos vamos a decir que pagamos una encuesta. Esa encuesta tenía todos los nombres, lo que tú mencionabas allí. Sí. Y el último decía cualquiera. Cualquiera ganó. Entonces yo dije, ven acá. O vuelvo a ser un inmigrante, porque ya aquí no se puede venir con dinero. Y todos los días vamos peor. La delincuencia, el desempleo y la corrupción van a acabar con este país. Esas son las tres cosas que van a acabar con este país. El país tendrá que tomar una decisión en términos si hacemos caminos vecinales, que es un drama de todas las provincias. El típico camino vecinal que cuando viene lluvia se daña. O si hacemos caminos vecinales bien hechos con estabilización de suelo, cemento, con sus obras civiles para canalizar las aguas. Y que no importa que vengan tormentos, lluvia, esos caminos pues seguirán ahí asfaltados y como Dios manda. Pero tenemos recursos para eso. Entonces tenemos un presupuesto sumamente limitado y entonces hacemos lo más que podemos. Obra Pública trabaja, por ejemplo, con equipo propio, con personal propio. También trabaja en asociación con las alcaldías. A veces la alcaldía dice, yo voy a hacer la acera y los contenedores, yo con la brigada. Entonces yo le digo, yo te doy el cemento. A veces ellos dicen, mira, yo voy a poner los equipos para trabajar estos caminos, dame el combustible, yo le doy el combustible. O simplemente, que es la manera, digamos, donde no ocasiona menos trabajo, es cuando hay un contratista que tiene un contrato asignado, y entonces esa es la manera más sencilla de hacer una obra. Porque cuando tratamos de hacer una obra, lo que se llama por administración, que la hace Obra Pública con su personal y su equipo, pero el cemento hay que comprarlo. Si hacen falta no tuve que comprarlo. Y nosotros no tenemos como ministro de Obra Pública ningún límite discrecional, ni de 100,000 pesos. Y yo pienso que a la ley habrá que revisarla, porque no puede tener un ministro que vaya a una comunidad, que haya un tema de emergencia, que a veces son temas que tienen vidas en peligro, y haya que hacer un proceso normal. Habrá que buscar alguna manera, porque eso que tú dices, el tiempo, el tiempo, eso es importante. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos en el 12 al Estado, la circunvalación norte de Santiago, que tú sabes bien, tenía 19 años que se había iniciado. Y nosotros la terminamos en 8 o 9 meses. El Boulevard Turístico del Este tenía 12, 14 años y lo terminamos en 11 meses. Y así hicimos obras de infraestructura que impactaban directamente la productividad. ¿No se ha avanzado en una ventanilla de la exportación? Pero es que no es ventanilla. Óyeme, las ventanillas sí, perfecto, pero maravilloso. Ventanilla única se ha aplicado en algún lugar. Sí, y en aduanas está avanzando mucho. Pero aduanas. Yo le decía, no es la ventanilla. ¿Por qué nosotros necesitamos 7 permisos para una sola materia prima? Si yo tengo una institución que es la que debería regir esa materia prima, por ejemplo, ese producto es un producto químico, por lo tanto un producto químico puede generar algún tipo de explosivo o algo, se puede fabricar para otra naturaleza, pero supongamos que es una industria que hace un producto que todo el mundo sabe, porque este país es pequeño, esto no es un país tan grande, que todo el mundo sabe que produce esos productos, importa ese material. ¿Cuál sería el ministerio que debería encargarse de dar la autorización primero? Armada, primero, porque yo tengo que cuidar la seguridad nacional por encima de todo, ¿verdad? En otros casos sería salud pública, pero homológame los demás. Pero es que hay una mentalidad de generar, de crear trabas que no necesariamente con la intención, porque yo no creo que sea con la intención, pero no se dan cuenta que cualquier traba en un proceso te saca de competitividad. Estamos en un mundo demasiado rápido. Claro. Y eso no se entiende. Y entonces nosotros, por ejemplo, es verdad, el transporte es
un problema, es costoso. Pero tú como autoridad resuelve también estos problemas. La institución de deuda es, habría que calificarla con dos expresiones. Una, es preocupante. Dos, estamos a tiempo. O sea, no hay una crisis inminente. Exacto. El tema es preocupante porque estamos destinando a cerca de 42, 43 pesos por cada 100 pesos que recaudamos a pagar capital e intereses sobre la deuda pública. Cuando ustedes destinan cerca de la mitad de todo lo que ustedes recaudan a pagar deuda, obviamente usted no tiene ninguna otra opción que coger más deuda para poder gastar lo mínimo que necesita, tanto para pagar deuda como para mantener al Estado funcionando y a sus servicios básicos. Realmente el costo del apagón, yo escribí un artículo donde demostraba en términos numéricos el costo de un apagón. O sea, es más económico, obviamente, tú dirás, para el Estado que tiene que pagar esa energía, comprar esa energía más cara, le cuesta. El Estado somos todos de alguna u otra forma, nosotros pagamos eso. Pero realmente suplir ese apagón es mucho más costoso con una planta pequeña, porque yo te lo diría de la siguiente manera: si no fuera más costoso, la gente entonces autogenerara. La autogeneración es más costosa por medios convencionales que cualquier precio del kilovatio hora del sistema. Ahora, ustedes me dirán, ¿es lo ideal eso? Yo te digo que no. Yo quisiera un parque de generación que tenga plantas con costos más competitivos. Yo soy un cliente, yo quiero que mi energía me llegue lo más barato posible. Ahora, ¿dónde surge eso? En el tema del rol del Estado. El Estado tiene que llamar a las licitaciones para poder garantizar energía barata, sostenible y que haya reserva para evitar este tipo de cosas. Lo que pasa es que se tiene... Cuando se compra un bien o se paga por un servicio, tenemos el derecho a que ese bien esté en correctas condiciones, a que ese bien no nos afecte nuestra salud, a que ese bien no nos afecte nuestra seguridad, a que ese bien nos los vendan en las condiciones adecuadas, que no nos afecte nuestro bolsillo tampoco. Y eso tiene manifestaciones prácticas. Por ejemplo, una persona compró un televisor con 1 año de garantía, pero resulta que en el interín el televisor se le dañó y fue a la empresa donde lo compró y le dijeron, no, ahí hubo cualquier situación, un alto voltaje y demás, no tiene garantía. A través de Proconsumidor puede verificar si efectivamente le están negando un derecho o sencillamente pasó la situación que pasó, quizá un mal uso, lo que sea. Pero hay un sitio donde reclamar sin que te cobre dinero un abogado o sin que tú tengas que maltratarte emocionalmente, además de pagar tu dinero, de tener un bien inservible. ¿Qué debe ocurrir en la vida de un ser humano para que decida atentar con su propia vida? Bienvenido. El tema del suicidio es importante, hablarlo. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, se está hablando de que el suicidio en Latinoamérica está aumentando. Y se está hablando hasta del suicidio contagioso, del suicidio que se produce en una sociedad, sale en los medios, y las personas que tienen la tendencia a la vulnerabilidad en salud mental imitan esos patrones de conducta de quitarse la vida. Las razones que un ser humano se quite la vida, que puede ser un sentido de inutilidad crónico, que puede ser una desesperanza, puede ser una desmoralización en desesperanza, pero también puede ser un sentimiento de vacío existencial, producto de una depresión, puede ser problemas de tipo económico, el desafecto familiar, el desvínculo, la ausencia de sentido de pertenencia. Cuando una persona entra en esas condiciones, acompañado de una depresión, y no tiene tratamiento, asistencia, acompañamiento en salud mental, el 15% de ellos se van a terminar suicidando. La prensa de la mañana recoge parte de un estudio que hizo el coordinador del área económica del INTEC, que habla de un panorama un poquito sombrío, y él señala factores como el deslizamiento en el semestre de la prima del dólar, 2.8%, dice que la Reserva Federal de Estados Unidos ha aumentado nueva vez la tasa y está pendiente de aumentarla un par de veces más.
habla de la carga que va a significar el aumento del precio del barril de petróleo. Y él dice que el gobierno podría confrontar momentos difíciles en los próximos meses porque los números no van a cuadrar muy bien. Los números cuadrarán y nosotros estamos manejando esto de manera responsable para que cuadren. Y donde tengamos que hacer recortes lo haremos. Pero no vamos a dejar que la estabilidad económica de nuestro país se ponga en juego. Mira, que la tasa de cambio se haya desplazado un poco, eso no es nada malo. Eso está dentro de los parámetros que pusimos en el presupuesto. Estamos todavía por debajo del parámetro. Está en 2 puntos y pico y hemos puesto que iba a estar cerca del 4%. No hay nada y estamos terminando el año. No hay nada que temer. Ciertamente hay que estar atento a los precios del petróleo, hay que estar atento a la tasa de interés en los Estados Unidos, pero ya nosotros hicimos la colocación, la hicimos a principios de año. No tenemos nada que estemos esperando para lo que resta de año en este. Dime, ¿qué sientes este día? Ya es el día que esperabas, pero cuando llega la sentencia uno se da cuenta que entendía que eso iba a calmar el dolor, dicen los que han vivido por esto. Al final ese dolor no se va. ¿Qué tú esperas de este día y cómo amaneces? Yo amanecí más o menos, yo siempre amanezco más o menos después del caso de mi hija, pero entiendo que hay que seguir. Me quedan 2 hijos, me quedan 3 nietos y el ser mi hija como fue, yo sé que ella no me quiere ver como llorando. 1 año y 2 meses no ha sido fácil. Celebrar, yo sé que mucha gente lo van a hacer, pero el llegar este día, ellos recordar cuando detuvieron a Maylon, y no es fácil. Para mí no ha sido fácil. Me ha llovido sobre mojado, muy, muy mojado. ¿Cuál es ahora mismo la prioridad de ustedes como partido oposición? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda? Porque se les ha acusado también de no estar aprovechando oportunidades importantes. Mira, el partido tiene grandes retos por desarrollar, porque somos un partido que cuando su dirigencia, una parte importante de su dirigencia tenga un recorrido importante en la política, es una organización nueva, que tiene apenas 3 años de haber sido fundada. Y las labores que tenemos que hacer desde el punto de vista institucional, del fortalecimiento de la marca y de la identidad, de la estructuración de equipos y la organización en todo el territorio nacional, es un esfuerzo importante que tenemos que impulsar en este próximo año. Estamos muy prestos, el partido, a un proceso de crecimiento de nuestra organización, más aún ahora que vamos a elegir nuestro candidato con padrón cerrado, nos obliga además a hacer crecer ese padrón de militantes y el personal de manera numérica con el que cuenta la organización. Y hemos lanzado un programa de registro de militantes, el PREMIL 2, que queremos que para el primer cuatrimestre del próximo año el partido pueda contar con 1 millón más de simpatizantes registrados y que para el culmino del proceso electoral, llegado el proceso electoral, pueda superar los 2,5 millones de dominicanos inscritos y debidamente identificados. Queremos alimentar el programa en este momento con 2 invitados especiales que van a poner en plano justamente el esfuerzo de UNICEF aquí en su capítulo República Dominicana. Bienvenidos a Liz y también bienvenidos Alberto. Bienvenido a Alberto. Ellos han preparado una participación para hoy al país hablarle en el contexto del Día del Niño y felicitarlos a ustedes también. Lo malo de ser niño es que uno cuando está muchacho quiere crecer y después que está grande entonces uno quiere como volverse chiquito de nuevo. Ley de la vida, pero Liz, Alberto, este programa siempre será de ustedes, pero especialmente hoy es de ustedes. Adelante y valor. Hoy, 20 de noviembre, se celebra el Día Mundial de los Niños y los niños y niñas de todo el mundo alzamos nuestras voces para conseguir nuestros derechos. En este día, nosotros nos unimos para ayudar a salvar las vidas y exigir los derechos de los niños más desfavorecidos y vulnerables del mundo. En la República Dominicana, 6 de cada 10 niños sufren de castigos violentos y miles de adolescentes son abusadas y explotadas sexualmente. Una bofetada en la cara, un insulto, un toque inapropiado
Cualquier tipo de violencia contra nosotros es inaceptable. En el Senado de la República, pues se está viendo que de una manera u otra quieren quitar la autoridad al organismo de adelanto de la mujer, que es el Ministerio de la Mujer. Estamos hablando que en América Latina y en el mundo, quien coordina toda la campaña, quien coordina todas las políticas públicas para todos los tipos de discriminación contra la mujer es el Ministerio de la Mujer. La violencia contra la mujer es una de las formas de discriminación en contra de las mujeres y por eso las políticas públicas que tienen que ver con prevención de violencia y atención de violencia se coordinan desde el Ministerio de la Mujer. Y en ese sentido, una cosa es que todo el mundo colaboremos y otra cosa es que la cabeza, la coordinación, debe hacerlo un ente y ese ente es el Ministerio de la Mujer. En ese sentido, nosotras como ministra hemos defendido la lucha de 36 años que tiene el Ministerio. Como sabemos que en este país opera una cadena amplia de soborno, queremos investigar si efectivamente esas resoluciones son producto de sobornos, de ayuda para favorecerse. El ministro dice que ayudó a que se ampliara una terminal. Esa terminal es privada, la maneja Coastal. ¿Cómo puede ser que tú le saques recursos al consumidor para beneficiar la capacidad instalada de una empresa privada? Eso no es un argumento válido. Por otra parte, nosotros señalamos que hubo un incremento sustancial en el patrimonio del exministro de Industria y Comercio, Castillo, ¿no? Sabiñón, que pasó de ser, en términos de patrimonio neto, porque efectivamente ayer ofrecimos la cifra de totales de activos. Hoy voy a corregir, voy a ser más preciso para hablar de patrimonio neto. El patrimonio neto que él declaró en 2012 eran 108.500.000 y pico de pesos. 108 millones de pesos en el 2012. En el 2018, el patrimonio neto que él declara, según su declaración jurada de patrimonio, asciende a 260 millones de pesos. Es un incremento superior a 140% de patrimonio neto. Él tiene que demostrarle a la ciudadanía y en un tribunal cómo hizo posible ese sustancial incremento de su patrimonio y además explicar las razones que lo llevaron a tomar estas resoluciones que ya hacía referencia. A propósito de que las tensiones se hicieran públicas cuando te sustituyeron de la Secretaría de Comunicaciones del partido, de ahí es que se crea esa aura de aparente mala relación con la dirección del partido. ¿Cómo eso ha continuado? Lo que pasa es que nosotros emitimos una declaración en base a una opinión personal. Ya nosotros no ostentamos la Secretaría de Comunicaciones del partido ni la vocería del partido, por lo tanto lo que nosotros podamos expresar lo hacemos en base a nuestra opinión particular. Ya las decisiones del partido emanan de ¿Pero sus se quedó organismos. tensa la relación con la dirección del partido? Lo que pasa es que hay dirigentes o compañeros con otras intenciones o con otras agendas que pudieran querer sacar provecho de esa situación y querer hacer una especulación mayor de la realidad. Lo que pasa es que a lo interno del PRD, y nosotros lo hemos dicho también de manera responsable, existen compañeros y compañeras encabezados por el secretario general de nuestro partido, que han mostrado públicamente un desacuerdo y una oposición a la alianza que el presidente del partido recibió poderes y mandato de los organismos de dirección del partido para concertar con el presidente Danilo Medina. Entonces, bueno, nosotros vamos avanzando en el establecimiento de las unidades de atención primaria, las UNAP, como se conocen habitualmente. Esto tiene varios años y van varios miles ya establecidas en el país. Ahora bien, todavía nos queda una brecha bastante grande para el establecimiento de las necesarias en todo el país. Recuerden que una unidad de atención primaria debiera tener entre 800 y 1000 familias. Estamos hablando de 4 o 5 mil personas que dependerían de esa unidad de atención primaria. En todo el territorio nacional, si usted se pone a ver, tendríamos que hacer un despliegue bastante significativo de unidad de atención primaria. Con la atención primaria hay conceptos muy diferentes. La atención primaria, que nace de aquella declaración de Alma Ata hace 40 años, mandaba a la universalización
de los servicios de salud, reducción de costos que ello implicaban y que esto se hiciera con los recursos más básicos para la atención, en el sentido de que se entendía de que los médicos y los auxiliares que le acompañaban, digamos médicos generales y de familia básicamente, podían resolver el 80% de la demanda. Todo este proceso en nuestro país se ha retrasado y sobre todo yo pienso que uno de los mayores problemas tiene que ver con la falta de proactividad en la prestación de los servicios. Lo primero es que ya a su llegada había un prejuicio social. La ONCE era una institución que se iba desgastando, pero entonces de repente un gran escándalo hace que algo que era un servicio de transporte, que no está funcionando bien, pero no se relacionaba necesariamente con algo sucio socialmente hablando, comenzara a ser acusado con el dedo de la corrupción. ¿Cómo usted comenzó estratégicamente a desmontar los departamentos que no estaban funcionando? Bueno, el cambio fue rápido. Debo decirle que el cambio fue rápido. Yo entré lunes 16 y el 17 rescindí todos los contratos con 40 talleres que daban servicio de mantenimiento. Los rescindí. Y empecé a hacer una desvinculación del personal, de todo el personal que de una u otra forma estuvo ligado con los hechos ocurridos en el pasado, lo desvinculé. Recibí una gran presión de la sociedad porque en la medida en que uno va haciendo cosas, hay resistencia a los cambios. Ocurrieron muchas situaciones que de verdad que pudiéramos durar bastante tiempo hablando de eso, pero yo me enfoqué desde que llegué en el servicio, me enfoqué en hacer de esa ONSA que usted acaba de decir, que sea la mejor empresa de transporte de pasajeros del país. Y para eso tenía que ser confiable, barata, segura y con eficiencia. En ese enfoque lo he mantenido a través del año y entiendo que estamos muy cerca de ese objetivo inicial. Lo que está sucediendo en Pedernales es algo terrible. 3 empresas que significaban alrededor de 1.500 empleos cerradas, una situación sumamente difícil. Y me preocupa y también me incomoda porque durante tiempo que se habla de hacer cualquier tipo de proyecto, iniciar cualquier tipo de proyecto en Pedernales, aparecen una cantidad de francotiradores, que así lo hemos denominado, hablar de Pedernales sin conocer a Pedernales, pero ahora nadie habla de Pedernales. Nadie habla de Pedernales. Después de aquella visita del presidente de la República y todo un equipo y una parafernalia en la que hasta yo, que a veces soy un poco escéptico, llegué a creer y a confiarme de que ya íbamos a iniciar con el grupo Swing y una discusión con medio ambiente, con turismo, con todos los sectores sentados en la mesa que yo participé y que en 2 meses volvíamos a reunirnos en esta ocasión en el Palacio, hace 1 año y 6 o 7 meses de eso, y nada, sin respuesta, sin ninguna explicación de qué sucedió, de qué pasó. El gobierno, yo decía en un artículo que Danilo es un suertudo, porque ese precio del barril ha estado en picada y llegó el día pasado a 49. No, yo creo que al país le viene muy bien que el precio del petróleo baje. No es algo que estamos seguros de que se va a sostener a lo largo del año, porque la verdad es que si hay una cosa impredecible en esta vida es el precio de los combustibles. Acá se han equivocado todos los expertos sabidos y por haber en el mundo, prediciendo lo que va a pasar con el precio de los combustibles. Pero el año pasado, bueno, con miras al presupuesto de este año, se había hecho una proyección con un precio relativamente bajo y terminó con un precio bastante alto, el promedio anual. Ahora está resultando al revés y esperamos que así sea a lo largo del año 2019, que el precio sea mucho más bajo de lo que se había proyectado. Así que yo quiero agradecer a este equipo porque han traído el simulacro de un centro de votaciones para presentar cómo esto puede funcionar en República Dominicana. Recuerden que lo de la automatización es importante porque hay muchos todavía aspectos de desconocimiento de cómo opera la tecnología y es un renglón en el que se necesita mucha seguridad en las elecciones. Queremos escuchar primero en qué consistiría esto, señor presidente.
Bueno, esto realmente se está desarrollando en la Junta Central Electoral desde el año 2008. Un software que permite la votación automatizada. No escrutinio automatizado, sino votación automatizada. Tenemos el lector de... En países como Brasil, según me estuve documentando, en países como Brasil hay una combinación y no se autentica. No se autentica. Sí, aquí hay una autenticación con las personas de la mesa, los delegados de los partidos políticos, cédula, persona física e información electrónica, se valida que ese es el elector, confirmamos que es el elector y sale la boleta disponible para si quiere la cámara puede enfocarnos aquí en corto, que sería muy interesante. Sí. Lo que hizo fue que entonces autenticó mi cédula, automáticamente salió aquí de quién es el votante, que soy yo, y me da aquí las opciones que te tengo. da las opciones. Comience a votar. Aquí tengo las opciones de senador. Sí. Senador 1, 2, 3 y 4. Vamos a decir que yo quiero el senador 4. Todo esto es touch. Sí. Ok, senador 4. ¿Y qué pasa? Aquí nadie tiene que arrastrar a nadie. Aquí no hay arrastre, simplemente este es un modelo de... Entonces, aquí yo le doy a senador, elegí, ¿verdad? Continuar. O continuar ya. Sí. Continuar. Elige al alcalde. Elijo al alcalde número 2, vamos a suponer. E imprime el voto. And that's it. Imprimir el voto. Y ahí sale ya. Entonces, esto entonces es lo que yo... Lo lees, a ver si por eso fue que tú votaste. Adis Burgos votó por el senador C y el alcalde B. Perfectamente, lo deposita... Ok. Lo que ustedes no saben es que aquí tenemos una cantidad de gente que no se quiere perder la demostración. Es un proceso simple, práctico y hasta ahí claro. Dijimos que la demostración de que no se adulteran números es que va quedando una impresión. Así está. René, el alcalde, como todo funcionario de elección directa, se debe al ciudadano, en este caso al municipio. Yo estuve echándole un vistazo a tu programa, lo que tú prometiste, para acceder a la alcaldía de Santo Domingo Norte y saqué 6 puntos, ojalá que no dé tiempo tratarlo. Por ejemplo, uno primerísimo era Duquesa. Yo no sé si ganaste o perdiste ese pleito o cuál es el estatus ahora mismo, pero tú dijiste que iba a poner orden ahí, en un momento estuviste reivindicándolo como parte del Cabildo. ¿En qué quedó el pleito de Duquesa? Mire, el pleito de Duquesa, hay una parte que todavía está, si se quiere, en proceso. El tema que tiene que ver con la documentación legal de Duquesa, nosotros insistimos en que cuando fuimos diputados de la República, nunca votamos por el contrato o por un contrato que certificara que los terrenos donde estaba Duquesa se le iban a vender a particulares. Además, la sesión que se dice, o que ellos, o más bien el documento, la certificación que ellos tienen de la sesión donde supuestamente esto se aprobó, no había legislatura, la legislatura estaba cerrada. Y por demás la fecha que tiene fue 9 de febrero, que cayó sábado del año en cuestión, que si mal no recuerdo fue del 2009. Nosotros entendemos que realmente esa parte el Estado Dominicano debe seguirla peleando. Con relación a lo que tiene que ver con el manejo de Duquesa, nosotros insistimos, lo dijimos aquí a través de estos canales, que fue el primer canal, que debo decirlo aquí, fue el primer canal que se preocupó por el problema que había en Duquesa. El tanque de almacenamiento que hay en Poliplas, que había en Poliplas, es propiedad de Propagás, y Propagás es quien debió en todo estado de causa asegurar las medidas de control. Pero mire, esas instalaciones, yo que diseñé 3 proyectos, le aseguro que tienen que estar provistas de una serie de elementos fundamentales. Primero, que tienen que tener un PLC. Un PLC es un dispositivo, un cerebro que controla la instalación. Y de inmediato algún sensor manda mensajes inadecuados. Imagínense que un sensor de combustible, de presencia de combustible, se active, debe sonar una alarma. Si se activa otro, ya en vez de sonar una alarma, debe ordenar el cierre del despacho automático a través del PLC. No sonó ninguna alarma. No, ni hubo. Y el camión tiene que estar dotado de un PLC también. Que haga un cierre de válvula automático. Claro, que haga un cierre de válvula automático. Entonces, los bomberos no tocaron eso. Ellos no hablaron de qué infraestructura existía ni de quién era. A mí me da la sensación...
muchas veces la ciudadanía no se entera de lo que nosotros sí nos enteramos, porque nosotros al estar en permanente comunicación con el sector, pues tenemos las informaciones de si va a haber un paro o no. Por ejemplo, ayer, 27 de febrero, sabíamos desde el domingo que había un plan de detener el servicio o de parquearse al lado de una manera pacífica. Entonces, ¿qué hicimos? Duplicamos la cantidad de autobuses de OMSA en el corredor. Y estamos tomando la medida porque también hay que observar algo. Muchos de los operadores que están en algunos corredores no tienen la autorización, sino que son los famosos piratas. Entonces, esto fue algo que se dejó crecer a través de los años y hoy tú tienes una situación donde en un corredor tú tienes a lo mejor 2 operadores con licencia y hay 3 que operan de manera ilegal. Entonces, ese es un proceso que se está trabajando con las Fuerzas Armadas, con la DGCET y con los inspectores de nosotros para ir retirando estas rutas piratas. ¿Qué es lo que ha pasado? Escúchame, porque dice la directora del Intran que en el fondo de esto es que tú te opones a la modernización que trae la ley esta 163-17 de movilidad social. Entonces tú dices que hay un plan para afectar el estatus y la condición de los trabajadores. ¿Es eso lo que se está moviendo ahora? Pero yo por eso los he retado a todos juntos. He ido a varios programas y he dicho lo mismo. A todos juntos con toda la bocina detrás. Y yo y otro compañero lo vamos a derrotar a ellos. Están mintiendo al pueblo. Ella sabe que el presidente dijo, tienen un mes para que se pongan de acuerdo. Cuando yo dije, presidente, nosotros no necesitamos que de los 2 pesos que algunos están pidiendo, que hay medio peso para renovar flota, invierta eso en salud, presidente. Se lo había dicho solo personalmente yo, no por bueno ni por serio, sino por un problema de convicción y porque yo sé lo que eso iba a arrastrar. Segundo, volví y se lo planteé entonces en una reunión donde estaba Onésimo González, lo cito a él solamente, una persona honesta. Presidente, el presidente abrió una pequeña brecha en la ausencia de combustible subsidiado. Y yo, pero hay posibilidad. Yo dije, presidente, nosotros no necesitamos un peso. Una cosa, Juan. Nosotros tenemos nuestros recursos para importar nuestros vehículos. Y usted sabe lo que hemos inventado, le dije al presidente, los que hemos importado año 2018, 2019, pagando todos los impuestos, cerca de 3.000 sonatas, 2010, 2013, pagando todos los impuestos, sin que el gobierno ponga un chile para nada, aquí en el Gran Santo Domingo solamente. O sea, le planteamos eso. Entonces, la matriz es que la propuesta del gobierno, a través del Intran y del equipo de ellos, es no, nosotros vamos a administrar los corredores, nosotros vamos a administrar el fideicomiso, nosotros vamos a administrar una tarjeta para cobrarle al pasajero, nosotros vamos a hacer todo, y de lo que sobre, si cuando hay ganancias, se lo vamos a mandar a su casa. Y yo le dije, pero ustedes no han podido mantener la onza y quieren administrarlo de nosotros. ¿Qué pasa? Los choferes míos no son inspectores de migración ni tampoco son militares. Los choferes, cuando usted va y compra un boleto en una terminal, el chofer no tiene que ver con eso, montarlo y se fue. Si los extranjeros compran un boleto, se montan en el autobús, son parados más para adelante. ¿Quién lo dejó pasar? ¿Quién lo dejó pasar? Sí, pero para que no entendamos, excúseme que lo interrumpa, pero es que son 2 cosas diferentes según la Procuraduría. Una cosa es que CONATRA esté dando un servicio, 20 ciudadanos haitianos o aparentemente haitianos entren, paguen y sigan, y 1 kilómetro después detengan a esa guagua donde va de todo, incluidos esos 20 haitianos. Eso es una cosa. Otra cosa es que una guagua de CONATRA sirva para que las mafias cívico-militares ilegales entren indocumentados a las fincas. Eso es lo que se está discutiendo en la justicia. Mentira. Óyeme, ¿es mentira? Óyeme, mentira. Déjame decirte una cosa. Hombre tan serio como ese. No, es que yo no hablo disparate. Esos autobuses montan el haitiano. De verdad, los choferes ni conocen de pedir. Yo quiero que tú lo analices bien. Los choferes no pueden pedirle documentación. Pablo, usted va para Santiago, déme sus papeles. El chofer no está para eso. Si la escuela marcha bien,
Si el ministerio propicia las condiciones para una escuela que marche bien, que tenga todas las condiciones que se requieren para que se desenvuelva en sana paz y en un ambiente agradable el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces los maestros de entrada tendrán un ambiente cálido y propicio para el desarrollo de su labor, que es una demanda del sindicato, mejores condiciones laborales para los docentes. Entonces, si también con responsabilidad y sin mezquindades el ministerio aborda paulatinamente, a proceso, como entienda, pero que lo abordemos, el tema de las mejorías en la calidad de vida de los docentes, entonces no habrá mayores dificultades, porque tenemos todos el mismo fin. Maestros con una autoestima alta, con todos los bríos para enfrentar el reto del día a día frente a sus estudiantes y una educación de óptima calidad para nuestros niños y nuestras niñas. Bien, como se ve ahí, ha sido un año intenso. Nosotros particularmente hemos tenido mucha actividad. Ahora uno viéndola de conjunto es que se da cuenta lo interesante que ha transcurrido todo. Así es, señores, estamos contentos de compartir con ustedes esta temporada de fiestas. Todavía hay más en la programación de CDN. Buen día, Pablo. Ni un segundo más. Sean felices, feliz resto del día.